Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un martes más, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a ver un tema muy, pero que muy interesante, donde yo creo que surgen muchas dudas, donde la gente tiene algunos conceptos erróneos, equivocados, o simplemente es que no se ha enseñado correctamente o no se ha querido indagar. Lógicamente no vamos a hacer un estudio exhaustivo porque aquí tenemos 4, 5, 6 minutitos nada más para poder hablar de la palabra del Señor, pero quiero hablar hoy acerca del ayuno, una práctica muy poco usada, un arma muy poco usada por los creyentes. Y vamos a verlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 2, que dice así: Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Una vez Jesús es guiado por el Espíritu Santo hacia el desierto, la Biblia nos muestra cómo Jesús hace un ayuno nada más y nada menos que de 40 días y 40 noches. Hay algunas personas que relacionan este número 40 con un tiempo de prueba más que a un número de días exacto. Pero bueno, sea como sea, lo cierto es que Jesús ayunó. Este tipo de ayuno de 40 días, la Biblia enseña que también lo hizo Moisés, lo hizo Elías. Y aquí surge una pregunta: ¿qué es el ayuno? El ayuno básicamente es abstenerse de alimentos con el fin de buscar de Dios. Ayunar y no orar no sirve de nada. Y no leer la palabra para ayunar no sirve de nada. El ayuno es un tiempo donde se debe incrementar nuestra comunión con Dios y durante ese tiempo nos abstenemos de alimentos. Aquí tengo que aclarar algo, porque algunas veces he escuchado a varias personas decir, por ejemplo, no, voy a ayunar, por ejemplo, de las redes sociales, o que van a ayunar dejando de ver la televisión. Y bueno, aunque esto suene muy bonito, no es del todo correcto. El ayuno habla de alimentos, única y exclusivamente de alimentos. Lógicamente, si hay gente que siente que tiene algún tipo de adicción a las redes sociales, a la televisión o a cualquier otro tipo de cosas, bueno, está muy bien que se quiera abstener, aunque sea por un tiempo de eso, pero bíblicamente no es un ayuno. Vuelvo y repito, un ayuno tiene que ver con abstenerse de alimentos. ¿Cómo se hace el ayuno? La Biblia habla de varios tipos de ayuno. Hay ayunos, por ejemplo, de un día, ayunos de 3 días, ayunos de 7 días, de una semana, de 21 días como el de Daniel, o de 40 días, que es el ejemplo que estamos viendo de Jesús en el desierto. Lo cierto es que en cuanto al tiempo de ayuno, la Biblia es muy abierta. La Biblia no indica cuánto tiempo tienes que ayunar. Eso lo deja a tu criterio personal. Pero lo que la Biblia sí que nos enseña es que sí debemos ayunar. Por ejemplo, Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 16, dio por hecho que nosotros los creyentes ayunamos. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿cuándo ayuno? ¿O cuánto tiempo ayuno? Bueno, eso es algo que tú mismo tienes que decidir. Y vamos ahora con otra pregunta que me suelen hacer. ¿Cómo realizo un ayuno? Y la respuesta a esta pregunta es similar a la anterior. Dios lo deja a tu criterio. En la Biblia no vas a encontrar en ninguna parte un versículo que te hable de que para ayunar tienes que quitarte, por ejemplo, la comida del mediodía, o tienes que quitarte la cena, o el desayuno, o cosas así. La Biblia solo dice que debes ayunar. Hay quienes cuando ayunan, pues no comen durante todo el día, y eso está bien. Luego hay otros que cuando ayunan quizá comen una vez al día nada más, y eso también está bien. Luego hay otros que cuando ayunan se abstienen, por ejemplo, de alimentos, pero no de bebidas, y eso está bien. Lo que te quiero decir es que Dios nos da libertad en cuanto a esto, por la simple razón de que cada persona tiene un ritmo de vida diferente. Lo que no podemos nosotros pretender que alguien que esté trabajando 8, 10 o 12 horas, por ejemplo, en la construcción bajo el sol, pues demandarle a esa persona que ayune y que no coma nada y que no beba nada durante todo el día, porque eso es imposible, aparte de imprudente. Esa persona, cuando vaya a ayunar, pues a lo mejor, qué sé yo, ¿qué te digo? A lo mejor desayuna fuerte para así poder aguantar todo el día. Esto es algo que está en cada uno, porque lo que importa del ayuno no es cuándo y cómo lo hacemos, sino que lo importante es que lo hagamos. En el ayuno hemos de buscar fuertemente a Dios. Sin duda alguna, Isaías capítulo 58 contiene la enseñanza más completa de la Biblia acerca de este tema. Y para resumirte rápidamente, lo que dice es que el ayuno debe surgir de una motivación correcta. También nos enseña que el ayuno debe ser más interno que externo.
pero sobre todo que el ayuno es un llamado a la acción. En Isaías capítulo 58, versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Y sigue diciendo el versículo 7, ¿no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? En otras palabras, para resumirte estos dos versículos, lo que Isaías está intentando enseñar es que es cierto que el ayuno tiene un propósito espiritual de desatar las ligaduras de impiedad, para poder soltar las cargas de opresión, ser libres del quebranto y así que el yugo que nos esclaviza al pecado se pudra. Pero que también el ayuno es tener buenas obras con los necesitados. Mira, si tú estás ayunando, pero no te estás comportando correctamente con tu prójimo, ya te digo yo de antemano que de nada te sirve ese ayuno. Si tú estás ayunando y sigues criticando a un hermano, o simplemente no ayudas a un hermano sabiendo y conociendo su necesidad, ese ayuno no tiene fundamento alguno. Por otra parte, y para finalizar este tema del ayuno, lo más importante es que nadie lo sepa, por favor. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6, desde los versículos 16 hasta el 18, que cuando ayunemos no vayamos dando lástima, no demudemos nuestros rostros para así demostrar a los demás que estamos ayunando, sino más bien todo lo contrario. El versículo 17 nos dice que nos lavemos, que nos perfumemos, que salgamos a la calle en las mejores condiciones, para que así nadie sospeche ni por un instante que estamos en ayuno. Y esto es porque solo nuestro Padre, que está en lo secreto, debe saber que estamos ayunando. Cuando tú le dices a la gente que estás en medio de un ayuno, Jesús dice, bueno, tu recompensa va a ser alabado por los hombres. Tu recompensa va a ser que alguien te dé una palmadita en la espalda y te pueda decir a lo mejor, ¡wow! ¡Qué espiritual eres! Esa es tu recompensa. Pero si tú cuando ayunas, el único que lo sabe es Dios, de Él vendrá tu recompensa. Yo creo que hoy es un buen día, o bien para ayunar, o bien para comenzar a organizar un ayuno en tu vida. Así que te animo a que no pase esta semana sin que al menos ayunes un día, y así puedas incrementar tu comunión con Dios. Créeme que todos necesitamos ayunar. Si Jesús, siendo Dios, necesitó ayunar para poder comenzar su ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos realizar esta práctica del ayuno? Así que, hermano mío, hermana mía, te animo a que esta semana puedas levantar un ayuno, puedas hacer un ayuno. ¿Cómo y cuándo? Eso está en tu criterio. Lo importante es que ayunes, que te abstengas de recibir alimento físico para comenzar a alimentarte espiritualmente. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque de verdad que tú eres bueno, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer. Señor, oro en el nombre de Jesús. Para todo aquel que esté escuchando esta enseñanza, Señor, que tú despiertes en ellos, Señor, ese deseo de ayunar, ese deseo de usar este arma tan poderosa que es el ayuno, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por todo lo que vas a hacer. Oro para que nos guardes, nos bendigas, para que tu mano nos acompañe, Señor, durante todo este día, Señor. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.